Continuamos con el ejemplo 9.9 de Sengel. Vamos a hacer el cálculo de la función de corriente. Ya obtuvimos anteriormente la ecuación. Y ahora vamos a ver la parte de la gráfica. Nos pide aquí el problema que grafiquemos algunas líneas de corriente en el cuadrante superior derecho. Y bueno, nos da unos valores para las variables A, B y C. Y eso vamos a obtener una gráfica muy similar a esta, en la figura 9.20, donde vienen las líneas de corriente, vienen de valor menos 6 hasta el 16. Y bueno, vienen aquí en las escalas, en los ejes coordenadas de X y de Y. Iniciamos partiendo de la ecuación de la función corriente que teníamos anteriormente, que ya habíamos calculado. Esta que nos decía que sí es igual a XY más BY menos C, que multiplica X cuadradas sobre 2 más una constante de integración. Y bueno, aquí mismo Sengel nos dice que como esta constante de integración es arbitraria, es común establecerla igual a 0, aunque pudiese tener cualquier valor, pero por simplicidad se vuelve 0. Y vamos a despejar a Y, a esta Y que tenemos aquí y a esta Y que tenemos aquí. Vamos a despejarla para poder hacer nuestra ecuación de la familia de curvas. Entonces Y va a ser igual a así, más CX cuadrada sobre 2, dividido por AX más B, que sería el valor que tenemos aquí. Entonces, esta ecuación propiamente va a ser con la que vamos a estar graficando. Abrimos Python, nos vamos a Python, aquí ya tenemos Python, y entonces vamos a trabajar. Primero tenemos que llamar a las librerías. Llamamos con el comando import a la librería NumPy y le ponemos, o la vamos a abreviar de forma como apodo, NP. Podríamos poner cualquier cosa aquí, podríamos ponerle 1, 2, 3, o cualquier nombre, pero por convención se ocupa NP. Entonces, cada vez que ocupemos un comando de NumPy, lo vamos a referenciar como NP, un punto, y luego ya vamos a poder llamar a un comando, ¿no? Como en este caso, n.linspace. Hacemos algo similar para la librería de matplotlib, pero en este caso no la llamamos completa. Solamente de la librería de matplotlib importamos la biblioteca pyplot y la vamos a abreviar como plt, ¿sale? Por eso dice asplt. Entonces, cada vez que llamemos a la librería de pyplot, vamos a poner plt punto y vamos a tener todos estos comandos aquí que estábamos ocupando. Después de llamar las dos librerías, ponemos nuestros datos, los valores de A, de B y de C, que son constantes, y después iniciamos el gráfico. Ahorita lo vamos a hacer inicialmente sin campo vectorial y después lo vamos a hacer el ejemplo con campo vectorial. Pero bueno, ahorita sería sin campo vectorial. Encendemos el modo gráfica con el comando plt.ion de encendido, plot. Y después de encender la gráfica, vamos a limpiarla en caso de que haya alguna gráfica anterior para que se limpien los valores anteriores. Aquí le vamos a llamar plt.clf, ¿sale? Recuerden que cuando ustedes pongan un comando, en automático pues se los va escribiendo plt. Y luego nos da aquí toda la librería de comandos que podríamos escribir, o todas las opciones que podríamos tener. Y si yo escribo aquí clf, aquí me aparecen. Entonces yo puedo darle clic aquí directamente, doble clic y ya me apareció el comando, ¿sale? Y también recuerden que este espaciado, pues no importa si está junto o está separado, nos da el mismo valor. Entonces borramos esto de aquí. Y bueno, tenemos entonces encendida la gráfica y limpia la gráfica. Después, para poder graficar una familia de curvas, vamos a ocupar un rango de evaluación para hacer los cálculos. En este caso, entonces vamos a llamar al comando linspace, que pertenece a la librería de NumPy. Y entonces ponemos np.linspace. Y si nosotros escribimos, se lo vamos a asignar a una variable, ¿no? En este caso va a ser la variable x, va a ser igual a np.linspace. Y aquí, como me voy escribiendo, pues me va dando aquí las opciones. Aquí están, miren, linspace, le daría doble clic. Y aquí me dice que indique un punto de inicio y un punto final. En este caso mi punto de inicio va a ser 0. Mi punto final va a ser 5. Y luego le puedo dar un rango. En este caso le voy a poner 500. Ese 500 me va a servir para hacer el cálculo de la curva, que me queda un poquito más suavizada. Ahorita que hagamos las curvas lo vamos a ver ahí, pero son los valores que se asignan.
Por ejemplo, si nosotros no tuviéramos esta parte de abajo, voy a borrar esta parte de abajo, la voy a cortar. Si nosotros corriéramos aquí el comando, vamos a poner en lugar de 500, que sean solamente 5 valores, por ejemplo. 5 valores. Ejecutamos el código. Nos vamos a nuestro explorador de variables y aquí tenemos la variable x. Si le damos doble clic, aquí en nuestra variable x tenemos 5 valores. Recuerden que inicia con 0, 0, 1, 2, 3, 4 y tenemos valores que inician de 0 a 5, como se le pedimos aquí, inician en 0, terminan en 5 y son 5 valores. Si le pusiéramos 10 a ese linspace, aquí lo corremos y aquí tendríamos 10 valores, ¿sale? En este caso le vamos a poner 500 para tener 500 datos sobre los que se va a hacer el cálculo y bueno, que nos van a servir para suavizar la gráfica. Aquí tenemos entonces, le damos para abajo, aquí ya tenemos 494, 499 valores más el inicial de 0, pues son 500 registros para poder trabajar. Ahorita que hagamos la gráfica vamos a ver en qué varía. Entonces, bueno, ese es el ejemplo. Borramos esa parte y tenemos entonces el comando linspace que se lo asignamos a la variable x. Después llamamos de la librería de pyplot al comando figure, que nos va a dar el tamaño, y dentro del comando figure ocupamos el tamaño de figura, figure size, que nos va a dar el tamaño de la gráfica que se va a tener. En este caso es de 6x6, para que nos quede bueno, ahorita lo vamos a ver, para que nos quede de forma más o menos rectangular. Y eso se lo vamos a asignar a la variable fig. Entonces hasta ahí ya tenemos más o menos espaciado qué es la gráfica, cuánto debe de medir y cómo se van a hacer los cálculos. Para poder tener para poder graficar las curvas, tendríamos que tener las ecuaciones de cada curva, con cada una con sus variables. En este caso nosotros lo que tenemos es una familia de curvas con esta ecuación que obtuvimos del despeje de la función corriente, que es esto que tenemos aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta función la vamos a graficar entonces para diferentes valores de sí. ¿Cuáles diferentes valores de sí? Pues son valores que van desde -6 hasta 16, que es más o menos aquí lo que nos está manejando el libro. Nosotros le podemos asignar valores diferentes ahorita, si no lo modificamos para que lo chequen. Entonces vamos a poner esta gráfica. Para poder tener o para poder calcular esta ecuación varias veces, vamos a ocupar entonces un ciclo. Necesitamos un ciclo sobre Python, que en este caso va a ser un ciclo for. Entonces escribimos for, aquí escribimos for, espacio, y después la variable sobre la que se le va a asignar ese ciclo for. En ese caso, pues es la variable sí. Y esa que se sepan el comando ASCII o que la traigan pegada lo pueden encontrar en las ecuaciones de Word y traerlo pegado en la variable o escribirla aquí directamente, ¿no? Si quieren, sí. Y entonces sería para la variable sí en, y vamos a ocupar el valor o el comando rango. Y bueno, aquí le tendríamos que asignar, aquí no dice rango, requiere un punto de inicio, un punto de detención, de parada y un paso sobre cómo se van a evaluar. Y hay que resaltar que cada uno de esos valores debe ser un valor entero, no puede ser un valor flotante, no puede ser un decimal. Más adelante en otros ejemplos vamos a ver otras curvas donde requerimos aquí tener variables o valores decimales, y entonces no podamos ocupar directamente el ciclo for. Pero bueno, en este caso sí ocupamos el ciclo for. Pondríamos entonces for, sí, en el rango, y le vamos a dar los valores de -6 hasta 16, que son los que quedamos que tiene aquí nuestra gráfica, sobre los cuales estamos evaluando, ¿no? De -6 hasta 16. Entonces ponemos de -6 a 16 y que vaya haciendo los pasos de 4 en 4. Aquí puede tener también cualquier valor, 6, 10, 5, lo que sea, ¿no? Ahorita vamos a dejar ahí ese 4. Después de escribir el valor, en este caso, por ejemplo, vamos a poner aquí, vamos a escribirlo arriba, -6, coma, hasta 16, coma,
4. De 4 en 4. Y ponemos 2 puntos. 2 puntos. Y damos enter. Fíjense, aquí es importante. Ya nos hizo el espaciado. Aquí en automático el ciclo. Ya nos está indicando que aquí debemos de empezar a escribir nuestros comandos. Debemos de respetar este espaciado. Porque es importante para que Python se dé cuenta que lo que vamos a escribir aquí pertenece a este ciclo for. Si nosotros empezamos a escribir aquí, eso nos va a marcar un error. ¿Vale? Entonces, para que pertenezca a este ciclo for, debemos de empezar a escribir aquí donde nos dio el espaciado. A veces, si ustedes, por ejemplo, a veces escriben aquí y aquí le dan ustedes espacio y escriben, a veces no lo reconoce por haber dado o por haber escrito yo con espacios. Aquí un espacio, 2, 3, 4 y aquí escribir directo. Lo ideal es que se vayan desde un inicio ahí del ciclo for, en ese renglón, darle enter y aquí empezar a escribir. ¿Sale? Bueno, entonces aquí nosotros empezaríamos a escribir nuestra ecuación. Aquí y va a ser igual y el valor de nuestra ecuación, ¿no? Aquí en este caso yo lo tengo aquí abajo, lo voy a borrar de aquí de arriba. Y bueno, ya está aquí, for, el ciclo para sí, de ese rango de menos 6 a 16, de 4 en 4, evalúa el valor de esta función, o de esta variable que va a ser la función y, que va a ser igual a sí, más, y bueno, ya viene aquí el cálculo, ¿no? X cuadrada, que multiplica c, eso dividido entre 2, y el resultado de eso dividido entre a por x más b, ¿sale? A veces no es necesario poner tantos paréntesis para indicar las operaciones o el orden de las operaciones, pero bueno, no está de más porque a veces causa error y no saben porque está haciendo alguna multiplicación antes de alguna división o no se está haciendo la secuencia de operaciones como ustedes las desean. Entonces, en ocasiones sí es necesario poner, aunque sean un poquito más de paréntesis, pero bueno, que queden bien identificadas las operaciones, el orden de las operaciones que debe de tener. ¿Sale? Después de tener entonces el cálculo de nuestro ciclo y, de nuestra función y, ahora vamos a llamar al comando plot y vamos a decir que grafique a x y que le ponga una etiqueta aquí. Esta etiqueta va a ser sí, que va a ser igual a porcentaje de d, que es, nos va a dar los datos en decimales. Y bueno, le va a asignar aquí, le va a escribir metros cuadrados sobre 2 a un lado del exponente, ¿no? Y esto va a ser el valor que tiene sí. ¿Cuál valor que tiene sí? Pues este valor que se está calculando a partir del rango, ¿no? De este rango que le estoy dando yo de menos 6 a 16. Ya con esta función for o con este ciclo for voy a poder hacer el cálculo de mi gráfica. Y bueno, ya nada más le pongo yo, le asigno datos a la gráfica. Le voy a poner el límite, que quiero que vaya de 0 a 5 del rango del eje de las X. Así como está aquí, de 0 a 5. Y en el eje de las Y, de menos 1 hasta 5. Aquí tenemos el eje de las Y de menos 1. Bueno, aquí le pusimos hasta 5.5. Pero puede quedar a 5 o a 6, como quieran. Después, para que quede una cuadrícula sobre el fondo del gráfico, le asignamos plot.grid y lo ponemos como verdadero para que haga una cuadrícula. Y va a ser un recuadro donde va a poner los datos de sí. Ese recuadro lo vamos a manejar en la posición 1. Aquí log de location en la posición 1 y el comando plot legend, que se refiere a esta leyenda que va a estar calculando aquí, con esos valores de aquí. Y bueno, le asignamos una etiqueta a X y una etiqueta a Y, al eje de las X y de las Y, para que nos asigne los valores y nos quede la gráfica como aquí, ¿no? Con X en metros y los valores de Y en metros. Al final manejamos el comando plot.show para que nos muestre la gráfica. Y bueno, corremos nuestro programa. Aquí vamos a borrar la memoria de lo que teníamos anteriormente por ahí. Corremos nuestro programa. Aquí ya hizo el cálculo. Y si nos vamos aquí a la pestañita esta que dice gráficos, aquí ya tenemos nuestro cálculo hecho, nuestra gráfica. Miren, ya tiene nuestras etiquetas XM, YM, que viene de aquí. Tenemos nuestra gráfica.
Y tenemos nuestras etiquetas aquí de sí, de los valores de sí, en la posición 1, ¿no? Que sería esta posición de aquí. Si revisamos cómo está lo del libro, bueno, aquí está. Aquí tenemos más rangos porque aquí va de 2 en 2, ¿no? Tiene menos 6, menos 4, 2, 0, 2, 4, etcétera. Entonces podemos nosotros aquí cambiarle. Aquí cambiamos en lugar de que diga 4, le ponemos que vaya para el ciclo for, que vaya en el rango de menos 6 a 16 en 2, de 2 en 2 pasos. Lo corremos y miren, aquí ya tenemos más la gráfica, ¿no? Fíjense que aquí nos dice, bueno, lo que les dije hace rato de este 500, vamos a cambiarlo en vez de que sea 500, que sea 5, por ejemplo. Fíjense actualmente cómo son las curvas, ¿no? Están suavizadas. Si le ponemos 5 y lo corremos, miren cómo se hicieron las curvitas, ¿no? Vienen aquí en los pasos. Aquí hay como un corte. 1, 2, 3, para allá. Entonces por eso deben de ser ahí 500. Para que esté suavizado las curvas. Por ejemplo, también podemos cambiar el tamaño de la figura. Si le ponemos 9, 16. Aquí está cambiando el tamaño de la figura al tamaño más o menos de un celular. O al revés, si le ponemos 16, 9. Ahora lo va a hacer acostado, ¿no? Ahí está. Entonces lo dejamos como estaba con 6, 6. 6, 6. Lo corremos. Y también es aquí de resaltar que nos pide el programa, dice que se grafiquen algunas líneas de corriente en el cuadrante superior derecho. Eso quiere decir que también hay información o también hay partes de las curvas en el cuadrante inferior derecho y a su vez en el superior izquierdo e inferior izquierdo, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí estamos viendo desde menos 1 hasta 5, pero si nos fuéramos más abajo, en este cuadrante derecho, pusiéramos del rango hacia abajo, por ejemplo, menos 5, vamos a cambiarle aquí el límite de Y, que diga desde menos 5, hasta, bueno, eso lo dejamos igual, 5.5. Lo corremos y miren, aquí está la parte de abajo de las gráficas, el cuadrante que nos faltaba, ¿no? Aquí vamos a poner ejemplo, ponerle el rango 7. Aquí está el rango que nos faltaba de las curvas. Esa es la parte del cuadrante de abajo. Si nosotros no supiéramos dónde está, podríamos eliminar estos dos, no ponerle ningún límite ni al eje X ni al eje y en automático nos va a hacer Python, nos va a calcular la gráfica de dónde se encuentra. Entonces aquí nos está diciendo de dónde a dónde va el rango. Si nosotros ya queremos graficar nada más la parte de arriba, como nos pide el problema, bueno, pues dejamos habilitado los límites para poder ver la figura más o menos como está en el libro. Aquí tenemos el rango, ¿vale? Aquí está posición de location igual a 1. Aquí la podemos cambiar a la posición 2. Y bueno, pues aquí nos va haciendo los cambios, ¿no? Recuerden que ustedes deben de jugar con los valores, irlos cambiando para que detecten qué es lo que cambia o qué es lo que varía y para qué nos sirve cada una de las cosas. En otro video vamos a hacer un campo vectorial sobre esto, para que se nos extienda tanto un campo vectorial, y vamos a poner un cálculo vamos a ocupar pandas para hacer una tabla y hacer un cálculo con una tabla de estos valores, cuánto nos estaría asignando. Pero bueno, con respecto a lo que nos pide el libro, esta es la gráfica, con este es el rango y los valores de nuestras curvas, ¿no? Nos vemos en un siguiente video. Saludos. Para más contenido tech, suscríbete a Uciel Tech y dale a me gusta.